Bien, como les decía, vamos a seguir avanzando y vamos ¿cierto? A compartir las preguntas con los expositores de manera interna y respondiéndoselas para dar fluidez, ¿cierto? A esta charla y continuar. Vamos a dar paso ahora entonces al investigador Javier Rendol, biólogo, magíster en ciencias y estudiante de doctorado en ciencias de la Universidad de Magallanes, quien hoy día nos va a exponer acerca de los laboratorios naturales en ambientes subantárticos, los gradientes de elevación y su efecto en la diversidad de insectos acuáticos. Vamos a invitar entonces a que encienda su cámara a Javier Rendol. Bienvenido, Javier. Bueno, primero agradecer a todos quienes hicieron posible esta instancia para poder compartir un poquito de lo que hacemos acá. Entonces, parte de lo que yo les quiero presentar no es solo mi trabajo. Aquí tenemos un laboratorio y el programa de conservación biocultural en el que todas y todos juntos hemos trabajado para lograr distintas de estas cosas. Entonces, partir agradeciendo a este gran equipo. Entonces, lo que yo le quiero contar hoy es cómo estos gradientes de elevación, o sea, la forma de las montañas y al subirlas, pueden ser considerados laboratorios naturales para investigaciones oncológicas y sobre todo de insectos acuáticos, para hacer investigación ecológica de ellos. Entonces, primero, si es que cambió la diapositiva. Sí, Javier, está perfecto. Ya, contarles qué es un gradiente ambiental. Entonces, a grosso modo, un gradiente ambiental es la variación de una característica biótica, puede ser la temperatura, el pH, la conductividad, etcétera, a través del espacio o el tiempo, y que tienen efecto en alguna variable, como se ve en estos distintos gráficos que están en la figurita de abajo. Y estos gradientes ambientales generalmente los relacionamos a escala geográfica, como la latitud o la altitud, o algún tipo de parámetro físico-químico. También puede ser un gradiente de temperatura, y como ese gradiente de temperatura influye en alguna característica, alguna variable biológica, algo que sea de nuestro interés. Entonces, desde los tiempos de los primeros naturalistas ha habido mucho interés sobre entender este tipo de gradientes y cómo influyen en la ecología de las especies, sobre todo en la distribución de la diversidad. Y esto viene desde tiempos de Linneo, de Wallace, de Darwin, de Humboldt, en el Chimborazo. Y todas estas primeras nociones de estos naturalistas han sido clave en la construcción de varias teorías, varias hipótesis y algunas reglas, hoy en día en cuestión, sobre cómo se origina y se diversifica la vida en el planeta. Al día de hoy, podemos considerar que estos gradientes de latitud, o sea, que van aumentando hacia los polos, son considerados análogos ecológicos y evolutivos de los gradientes altitudinales, que es ir desde la parte baja de una montaña hasta sus cumbres. Uno de los primeros investigadores que tuvo interés en describir estos patrones de diversidad fue el ecólogo Robert Whittaker, quien se dedicó a describir esto en el hemisferio norte, de cómo los patrones de diversidad de las plantas y de los insectos cambiaban en estos gradientes. Y esto fue como el año 1967, y recién en 2010 la profesora Christine McCain se dio un esfuerzo gigante y sintetizó toda la literatura pertinente a escala planetaria en un libro, y ella describe que existen 4 patrones que empiezan a ser comunes en distintos lugares del planeta que tienen distintas condiciones. Y describe estos 4 patrones de cómo cambia la riqueza de especies en los gradientes de elevación, ya sea disminuyendo paulatinamente o con tendencias de mayor riqueza de especies en algún punto de la elevación, como vendría a ser al centro de las montañas. Como les dije, se han propuesto varias hipótesis y algunas reglas. Una de estas hipótesis, que la hemos trabajado acá, es la hipótesis de variabilidad climática, que establece que existe una relación positiva entre la tolerancia térmica de un organismo y la amplitud térmica que ese organismo experimenta en el lugar donde vive. O sea, climas más estables van a seleccionar especies con una amplitud de tolerancia térmica acorde a ese ambiente y mucho más reducida que aquellos organismos que viven en condiciones, por ejemplo, las condiciones subantárticas, donde tenemos inviernos fríos, quizás no muy fríos, pero con veranos
cada vez más tibios, por decirlo de alguna manera. Y esos animales van a tener una tolerancia térmica mucho más amplia. Otra de las cosas que estoy empezando a trabajar, como dijo Ángela, estudiante de doctorado, es probar algunas de estas reglas ecológicas que hoy en día están cobrando, por ejemplo, esta que es de 1847, que están cobrando fuerza, que la regla de Bergman establece, primero se describió para los vertebrados y hoy en día se está trabajando en insectos porque ha resultado demasiado interesante las cosas que se van encontrando. Esta regla también establece una relación con la temperatura, que a medida que aumenta la latitud, o sea, nos acercamos a los polos o vamos subiendo en la montaña, empieza a ser más frío. Y los animales, para poder conservar calor, aumentan su tamaño corporal, tienen que ser más grandes y así poder conservar más temperatura. Con los insectos es súper interesante porque desde creo 2015, 2017 empiezan a aparecer ciertos resultados que están de acuerdo con esta regla o que son totalmente opuestos a la regla. O sea, animales que se van haciendo más pequeños con el frío, cosa que bajo los primeros ensayos de esta regla resultan contradictorios. Y eso tiene muchos alcances con la dispersión de las especies. Especies más pequeñas se van a poder dispersar menos quizás que especies de tamaños más grandes. Y eso a la larga las va a terminar recluyendo a hábitats específicos y con el paso así en tiempos evolutivos esas especies podrían separarse y ser sus propios linajes. Y como habló Tamara, como habló Roy, harto de este contexto de cambio climático, muchas de esas especies que tienen una capacidad de dispersión muy baja pueden terminar sufriendo algún proceso demográfico negativo y podría llevarlas quizás a extinciones en vez de procesos de especiación. Entonces es muy importante conocer estas dinámicas naturales de las poblaciones, en este caso de insectos acuáticos, para poder tener buenos indicadores de cuando estas respuestas de los cambios ambientales globales se empiecen a manifestar mucho más claramente en la región en que vivimos. Entonces, también Roy mencionó harto de esto, de la ubicación donde principalmente trabajamos nosotros, la ecorregión subantártica de Magallanes y en particular la Reserva de Biosfera Cabo de Hornos, compuesta por 3 parques nacionales. A pesar de que he tenido la suerte de visitar varios de estos lugares y haber trabajado con muestras de varios lugares que han colectado colegas, mi trabajo en particular se ha centrado en los gradientes de elevación de la isla Navarino. Me ha tocado caminar y recorrer mucho esta preciosa isla. Pero ¿por qué son laboratorios naturales? Y acá hay muchas características, es posible que haya olvidado colocar varias. La primera, estamos en el hemisferio sur, bajo nuestra latitud no existen más masas continentales, estamos ubicados al sur del cono sur sudamericano, donde la proporción de masa oceánica y terrestre es, en contraste con la misma latitud del hemisferio norte, es muy diferente. O sea, acá tenemos 2% de masa de tierra versus un 98% de masa oceánica. Aquí se encuentran los bosques y humedales de distribución más austral del planeta. El impacto antropogénico al desarrollo industrial todavía es muy bajo y ojalá se mantenga así por mucho tiempo. Y tenemos varias singularidades ambientales. Tenemos gradientes ambientales marcados en distancias espaciales cortas. Los cerros o las montañas que tenemos en la isla son las más grandes de aproximadamente 1000 metros y tenemos una línea arbórea, un límite arbóreo entre los 600 metros y quizá un poquito más o un poquito menos. En esta ecorregión, a raíz de los resultados que hemos obtenido tras hartos años de investigación, podemos decir que tanto los ciclos de vida como la fisiología y la estructura y función de las comunidades de insectos acuáticos están fuertemente ligadas a estos gradientes de elevación y los cambios o los gradientes ambientales asociados a ellas. También que en esta ecorregión tenemos los cuerpos y cursos de agua con la cantidad mínima de contaminantes orgánicos. O sea, por eso se pone este título de unas de las aguas más limpias del planeta. Y también que estar tan al sur representa el límite de distribución latitudinal de varios órdenes de insectos, porque no hay más al sur. Podría considerarse Cabo de Hornos, la isla Diego Ramírez, pero varios de estos insectos están hasta acá, están hasta la isla Navarino y no más hacia el sur.
Entonces, los insectos, ya bien lo dijo Tami, son elementos claves de la salud de los ecosistemas, de las cuales no solo nosotros los seres humanos dependemos, sino todo el resto de seres vivos. Sin embargo, a pesar de que hemos trabajado un montón, conocemos muy poco aún de su biología, su ecología, y conocemos mucho menos sus contribuciones al funcionamiento ecosistémico. Entonces es clave, es muy importante identificar cuáles son los factores ambientales y los factores espaciales y cómo varían estos, que influyen tanto en sus poblaciones, en sus comunidades, para así poder entender o comprender cuando empiezan a ocurrir estos cambios más complejos que se pronostican o predicen en estos escenarios de cambio ambiental global, poder determinar o reconocer estas respuestas biológicas a esos cambios. Y también tenemos que tener claridad de cuáles de estos insectos, sus hábitats o sus formas de vida son de importancia para que podamos enfocar bien nuestras estrategias de conservación. Entonces, este es un esquema bastante sencillo que va mostrando cómo va cambiando la vegetación en un gradiente de elevación a medida que uno va subiendo la montaña y qué factores se ven influenciados por este aumento de la elevación. Y acá tenemos varios, de nuevo puede que se me hayan olvidado otros más, pero primero la temperatura del agua y del aire decrece, va disminuyendo a medida que vamos subiendo el cerro. La cobertura y duración de nieve aumenta. Uno de los pronósticos del cambio ambiental global es que esta cobertura y duración de nieve va a empezar a disminuir en el tiempo. Cada vez va a durar menos el hielo en la alta montaña y la nieve va a empezar a sufrir sustituciones más por lluvia que nieve que se va a ir acumulando en las fechas frías. Subiendo la montaña que tienen estas formas cónicas, uno de los primeros cambios que observamos es que hay menos área. Si hay menos área, hay menos hábitats, hay menos energía. Y esta disponibilidad de recursos, al subir la montaña, tanto de hábitats como de alimentos, se va haciendo más reducida también. Estos gradientes de elevación también influyen directamente en los ciclos de vida y el desarrollo de algunos organismos. Hay organismos de alta montaña que sus ciclos de vida, como hay una fase muy fría, van a ser mucho más lentos que aquellos organismos que viven en bajas elevaciones. Y también estos gradientes influyen mucho en la estructura, en la función y en la composición de la biodiversidad, que son varios de los resultados que les voy a mostrar en unas diapos. Este es un ejemplo de un piso de elevación bajo, es una laguna rodeada por bosques siempreverdes de coigüe de Magallanes y matrices de turbera de Fagno. Esta es otra fotografía tomada acá también del lago Róbalo, donde hay una transición de bosque mixto, o sea, encontramos coigües, lengas y hartos matorrales. Y si subimos cada vez más en elevación, empezamos a llegar al límite arbóreo, donde tenemos esta foto también del valle del río Róbalo, que es de la laguna del Salto, donde podemos ver hasta dónde llegan estos bosques achaparrados de lengas y de ñirres en la parte alta de estas montañas, y un área altoandina, que esta es una de las lagunas del Cerro Bandera, donde Tamara estudia a la mosca antártica, donde se puede ver que hay plantas en cojín, algunos musgos, varias briófitas, y este es más o menos el escenario. Todos esos cambios, esta laguna está ubicada a 700 metros. Todas estas fotos que les mostré tienen alrededor de 200 metros de diferencia. Entonces tenemos un gradiente de elevación súper marcado en un cerro que podemos subir en un par de horas. Entonces yo les decía que existían cambios tanto en la estructura como en la composición de la biodiversidad, y este es uno de los ejemplos que tengo, donde podemos ver que en los distintos pisos de elevación, la elevación está dentro de estos gráficos de torta, dentro de estos círculos, 20 metros, 250, 480 y 700, donde no solo podemos ver que los organismos van cambiando al aumentar la elevación, sino también su representatividad, o sea, cómo la composición comunitaria también va tomando distinta representatividad al aumentar la elevación. Hay algunos elementos comunes de especies que son mucho más tolerantes, mucho más plásticas y pueden estar en varios de estos pisos elevacionales, pero hay algunas que son
más específicas de algunos hábitats, quizás no son tan tolerantes al frío o no son tan tolerantes a las temperaturas más altas. Esto también lo podemos estudiar a través de la función de cada uno de estos organismos que componen estas comunidades, a través de, por ejemplo, el estudio de sus roles ecosistémicos, sus grupos funcionales de alimentación. Hay muchas formas de estudiar la función de una comunidad, pero esta es una a partir de las formas o los hábitos que tienen ellos de alimentarse, donde también podemos ver que varios de estos grupos van cambiando no solo en sus identidades, sino también en la representatividad que tienen a lo largo de estos gradientes. Un ejemplo muy claro es que en la tundra altoandina, donde no hay árboles, no se encuentran, por ejemplo, herbívoros o organismos trituradores de hojas, porque no hay una vegetación ribereña a esa elevación, y lo que más hay es materia orgánica particulada o fina que la aprovechan los organismos que son colectores. Y hay mucho de la relación del hábitat con la función ecológica que tienen estos organismos. Si bien este no es un gradiente altitudinal, es un ejemplo de estructura espacial. Este es el resultado de un estudio que hicimos en el Parque Nacional Yendegaya, donde estudiamos 3 ríos que tenían una vegetación ribereña dominada por un notofagus distinto, por un ñirre, una lenga y un coihue. Y este también es un ejemplo que incluso en distancias cortas, las variables ambientales son determinantes y son claves tanto para estructurar la riqueza taxonómica de estas especies de insectos, como también de su función y las comunidades que ellos conforman. Entonces acá se ve, por ejemplo, en estos ríos que están rodeados de bosques de lenga, hay muchas más especies representativas que en los otros 2 ríos. También estos gradientes de elevación tienen un efecto directo en la fisiología de organismos, como les conté, esta hipótesis de la variabilidad climática, que establecía que la tolerancia térmica de un organismo va a reflejar lo que experimenta en su hábitat. Y nosotros hicimos este estudio que fue parte de mi tesis de magíster, en la que a través de experimentos determinamos la tolerancia térmica de estos organismos y la comparamos con la temperatura ambiental, que viene a ser la sombra morada, que está tras los gráficos de barra, y empezamos a ver, claro, hace lógica que en pisos de elevación bajo la amplitud térmica del hábitat es mucho más grande que en los climas o en alta elevación donde hace mucho más frío. Y eso se ve reflejado claramente en los organismos que aquí estudiamos. Esto hoy en día no siempre se cumple. En Ecuador, en las altas montañas de Ecuador, se están encontrando cosas opuestas, organismos que viven en alta montaña que tienen tolerancia realmente a temperaturas que nunca va a llegar ese hábitat, pero quizás no es solo la temperatura la que va a terminar afectando, sino pueden ser otros factores o la misma sinergia entre muchos factores. Si bien dijo Tamara, en la Antártica está retrocediendo el hielo, se están liberando más hábitats, las temperaturas pueden ser más idóneas, pero la temperatura no es el único factor dentro de un hábitat que termina seleccionando las especies que van a vivir ahí. Pero esto nos empieza a dar las primeras pistas para ver qué organismos podrían ser de interés para monitorear estas alteraciones ambientales. Cuando pase algo, por ejemplo, cambios drásticos de temperatura o una alteración en estos regímenes de temperatura del río o de las lagunas, son algunos de estos organismos los que van a ser los centinelas. Por eso nosotros ocupamos harto ese adjetivo de tratar a estos insectos acuáticos como centinelas del cambio climático, porque son muy dependientes de la temperatura ambiental. Cosas que estamos haciendo, queremos hacer. La primera es, bueno, seguir considerando estos gradientes de elevación como laboratorios naturales y a estos insectos acuáticos como modelos ideales para nuestras investigaciones en ecología. Estos gradientes son más o menos fáciles de estudiarlos porque se encuentran en distancias relativamente cortas. Estos insectos son ideales
para este tipo de estudios porque son muy abundantes a lo largo de las escalas espaciales, ya sea en la elevación, en distintos hábitats, o el estudio de distintos microhábitats, o sea, distintas partes dentro de un mismo río. Las comunidades que podemos encontrar acá en la reserva de biosfera no tienen muchas especies si las comparamos con las regiones mediterráneas o si nos empezamos a acercar hacia el Ecuador, pero esas comunidades están bien adaptadas a las condiciones locales. Y eso también las hace buenos centinelas de estas alteraciones que podrían ocurrir en el corto, mediano o largo plazo. Estos hábitats, este laboratorio natural es ideal para poner a prueba nuestra creatividad, o sea, probar hipótesis, diseñar e implementar protocolos de investigación, diseñar experimentos de campo. Tenemos un ambiente mínimamente alterado donde podemos probar en terreno estas hipótesis con el mínimo de variables que podrían confundir o enmascarar las cosas que queremos estudiar. Y de esa manera podríamos desarrollar estas estrategias de conservación o protección, estudiando estas dinámicas poblacionales de varios de estos insectos acuáticos, y así también poder, creo que lo dijo Roy, esta es como la base para poder ir mejorando y agregando cada vez más datos a nuestros modelos predictivos de qué pasará en los escenarios de cambio ambiental global y tener una buena respuesta, una buena estrategia cuando esas cosas se empiecen a manifestar de maneras más drásticas. En esta última lámina les dejo los contactos. Nuevamente agradecer a todos quienes hacen posible esto, agradecer al equipo del lab y del programa. Y eso es, traté de mantenerla concisa. ¿Aló, Javier? Sí. Ah, ya. No pensé que está bien la conexión. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por entregarnos también toda esta información, parte también de tus estudios como científico ahí en Cabo de Hornos. Y yo creo que quedarnos más con la reflexión, dado que tocaste muchos tópicos relacionados, ¿cierto?, a las investigaciones, por ejemplo, de Tamara, de Roy. Quedarnos con esa reflexión que hace al final respecto de enfocar las estrategias de conservación, porque como tú bien mencionabas, estos insectos son centinelas del estudio del cambio climático, estos gradientes de elevación también como laboratorios naturales que nos podrían entregar información valiosísima, y de hecho nos están entregando información valiosísima respecto a estos temas, pero esa reflexión es importante porque, como tú dices, les van a permitir, ¿cierto?, enfocar esta estrategia, plantear hipótesis y todo eso. Entonces tal vez hacer énfasis en esa reflexión respecto de que todo este estudio y todas estas investigaciones es finalmente con el objetivo de aportar a eso, de ser un aporte, digamos, concreto al cambio climático y a la conservación futura, digamos, de este territorio tan prístino como ciertos son los laboratorios naturales de la ecorregión subantártica. Sí, totalmente. Quizá una cosita que me faltó mencionar ahí es la importancia de formar equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios, como desde distintos sectores, no solo los científicos, sino también toda la parte social, cómo empezar a cruzar estos esfuerzos para lograr cosas comunes, porque si no es muy difícil. Cada uno por su cuenta siempre te vas a encontrar con un montón de piedras en el camino y trabas. Entonces la invitación también está hacia allá, no solo unar esfuerzo y conseguir cada vez más datos para poder decir aquí está pasando, sino tener suficiente evidencia para ojalá tomar dentro de un abanico de opciones, ojalá la mejor posible. Exactamente. Mira, acá por YouTube Melissa Gañán nos aporta, igual sería entretenido combinar estos modelos predictivos en contexto de cambio climático con modelos de nicho ecológico de estas especies, con capas de temperatura y humedad, nos dice Melissa. Sí, eso es súper interesante. Bueno, la Tami lo dijo, con la Meli somos colegas, trabajamos ahí un montón en el lab. Muchos de esos esfuerzos son súper necesarios para entender la dinámica o la variabilidad natural que tienen las poblaciones, para no de repente asumir cosas que están pasando que podrían ser procesos totalmente naturales.
Pero sí, esos siguen siendo pasos muy necesarios y por eso estas ciencias descriptivas, las que finalmente empiezan a generar las líneas bases de conocimiento, es importante tenerlas, tanto como la ciencia aplicada, eh, sobre todo para los insectos y los insectos acuáticos. Siempre conocemos muy poco, siempre nos falta ahondar más y más en un contexto de cambios climáticos y esta sexta extinción masiva de especies que se predice, hay que tomar acciones con evidencias, con sustentos. Claro que sí. Mira, y antes de cerrar contigo, Javier, David Alday, también que está participando activamente por YouTube, nos dice, ¿podríamos con el tiempo ver un aumento en las gradientes repletos de árboles o musgos? ¿Y qué nos señalaría eso? Sí, mira, hola David. Yo creo que muchas de estas cosas que se tienden a mencionar, lo primero que vamos a ver son respuestas a nivel de los organismos, a niveles individuales. Vamos a ver, por ejemplo, si estamos en la vegetación, vamos a ver que empiezan a pasar cosas a nivel de individuos. Por ejemplo, los michay. Los michay, acá en la isla yo he visto michay floreciendo en julio, que es prácticamente 1 o 2 meses antes de lo que debería ser. O lengas con brote a comienzos de julio. Pero eso no son todas las lengas. Y eso empieza a pasar a nivel de individuos. Y cuando eso empieza a transmitirse a la población, ya han pasado varios años y empieza ya no es el cambio en el corto plazo. Empiezan a hacer manifestaciones en el mediano plazo y probablemente en el largo plazo o tiempos que superan nuestra generación o nuestra vida como seres humanos, esos cambios se van a hacer cada vez más notorios. Una de las cosas podría ser que este límite arbóreo se empiece a correr un poco más arriba, empieza a subir, si es que las condiciones de suelo también lo permiten. Como les decía, no siempre es solo la temperatura la que juega un rol crítico, sino es una mezcla de varias cosas. Pero uno esperaría que en la alta montaña, si empieza a hacer menos frío, es que el límite de los árboles se mueva. Roy mencionó, hay musgos que se van a ver bastante afectados porque en vez de que colonicen ellos, es probable que lleguen plantas invasoras. Y con las especies invasoras nosotros también tenemos varios problemas, como la chaqueta amarilla, que es algo a lo que también he dedicado un montón de tiempo acá en la isla. Es una cosa que se salió de control y se escapa de las manos de cualquier esfuerzo que podamos hacer como seres humanos. Estas avispas ya están hasta el límite arbóreo y son 6 años que lleva más o menos en la isla. Y realmente son este tipo de cosas las que vamos a ir viendo. Para esta avispa en particular, la isla puede haber sido uno de los mejores ambientes a los que llegó y bajo este escenario de cambio ambiental global, cada vez se va a ir haciendo mejor para algunos insectos. O sea, solo podemos esperar que su distribución siga aumentando o ojalá no ocurra, y toco madera, de que lleguen otras especies parecidas. Bien, vamos a ir tomándole el pulso a todos estos temas que nos han querido ustedes compartir, muy interesantes, por cierto, así es que vamos a tener esta charla también disponible en YouTube para que después las puedan revisar también y que queden abiertas a toda la comunidad. Gracias, Javier. Gracias a ustedes.